presenta Dosis Alternativa, una producción nacional independiente de Marilia García, certificado número 30.260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Amigos, como siempre, sean bienvenidos a su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, sintonizarnos en vivo a través del Periscope y a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, en los últimos meses hemos visto con preocupación el repunte de una enfermedad en nuestro país que ha encendido las alarmas sanitarias. Estamos hablando de la difteria. Para conocer todo lo que debemos saber sobre esta peligrosa enfermedad, nos acompaña vía telefónica Juan Félix García, médico infectólogo, pediatra y jefe del servicio de infectología del Hospital de Niños y profesor, y además profesor universitario. Bienvenido, doctor. Gracias, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, en principio, para ubicarnos en contexto, vamos a definir, doctor, qué es la difteria. Sí, es una enfermedad infecciosa, aguda, muy contagiosa, en la que se involucra una bacteria, que es el Corynebacterium diphtheriae, que es una enfermedad prevenible por vacuna. Desde hace muchísimos años se coloca gracias a la inyección de la vacuna inicialmente triple y hoy día la pentavalente, lo cual produce un vigoroso refuerzo, una vigorosa respuesta de anticuerpos que han impedido la propagación de la enfermedad. ¿Por qué la enfermedad la tenemos en este momento? Porque ha habido un bajón en la protección de la ciudadanía, lo cual ha hecho que la bacteria que en algún momento ha venido circulando se reactive en algunas personas y debido a su contagiosidad se expande. Fíjese que los primeros casos eran en el estado Bolívar, zona de Tumeremo, etcétera, y hoy día la tenemos prácticamente en todo el país. Claro. ¿Y en qué zona del cuerpo se manifiesta esta enfermedad, doctor? ¿Cuáles son los principales síntomas? Es una enfermedad de la vía respiratoria superior principalmente. Fíjese que la persona, niño o adolescente o incluso adulto, los primeros casos fueron en pediatría, fueron en niños, y hoy día se presentan en niños adultos. Los primeros síntomas son de un dolor de garganta, con fiebre, dificultad para tragar, y posteriormente el paciente empieza a presentar un deterioro sintomático, un deterioro clínico, aumento del número de ganglios en cuello, dificultad creciente para tragar y hasta un ahogamiento por la gran enfermedad de las amígdalas, de la laringe, de la faringe, de las fosas nasales. La producción de toxina por parte del Corynebacterium va generando un componente no solamente de vía respiratoria superior, de garganta, sino que esa toxina comienza a afectar miocardio, comienza a afectar sistema nervioso, comienza a afectar riñón, de manera que la enfermedad se hace sistémica y a lo mejor cuando estamos llegando a este punto la enfermedad es muy, muy difícil de recuperar. Doctor, ¿cómo no confundir esta enfermedad con otras como la amigdalitis? Quizás digo esto por lo que se parecieran los síntomas muy similares, ¿no? Fíjese que la primera causa de consulta en los hospitales pediátricos son los dolores de garganta, tos y fiebre. De manera pues que en cualquier punto, en este momento en el país, cualquier dolor de garganta con fiebre y gran malestar que se presente en cualquier hogar, la madre o el padre o los familiares deben llevar al paciente a la consulta con el médico. Por supuesto que el médico que ya está aprendiendo el entrenamiento y que gracias a todo un volumen inmenso de profesores y de gente pues que está procurando enseñar y actualizar a los que no habían visto la difteria, porque habían pasado 25 años sin que se vieran casos. Entonces vino una generación grande de médicos, de estudiantes que no habían visto la enfermedad. Nosotros que vimos la enfermedad, que pertenecemos a una generación anterior, hemos tenido que salir a enseñar por todos lados la enfermedad y escribir y escribir y escribir. Y en los chats que nosotros tenemos entre los infectólogos, mandarnos fotografías, presentarnos casos, aprender entre nosotros mismos. Claro. El hecho es que ante un dolor de garganta el niño tiene que ser llevado al médico. ¿Qué ve el médico que no le gusta? Una enfermedad en la que hay un crecimiento con aparición de un velo grisáceo
sanguinolento en la amígdala que se extiende inclusive hacia los pilares. Es como una costra, según vi la foto, es como una costra. Podríamos decir que es una costra, pero es una costra grisácea. Ajá. Que sangra fácilmente. Eso tiene que hacerle al médico pensar en una difteria, porque si usted, por ejemplo, tiene una amigdalitis aguda por cualquier bacteria, el velo es exudativo blanquecino. En aquel caso, por ejemplo, en que hay enfermedades de la garganta producidas por virus, el velo tampoco es grisáceo, más bien son ulceritas pequeñas muy ardorosas. Importante esos detalles. Exacto. Uno tiene que enseñarle al estudiante ante cada hallazgo semiológico en qué pensar. Cuando uno tiene un dolor de garganta, uno tiene que pensar en un virus, que es el más frecuente. Uno tiene que pensar en bacterias, tiene que pensar en hongos, y al pensar en bacterias, lo menos frecuente que se pensaba era en la difteria. Ahora tenemos que incluir a la difteria dentro del diagnóstico diferencial, porque el germen que más tenemos que tratar es el Streptococcus pyogenes, que es afortunadamente fácilmente tratable. El Corynebacterium no es difícil de tratar. Lo que sí le pido al estudiante y al médico es que el diagnóstico se sospeche con rapidez, se inicie el tratamiento con rapidez, y que la ciudadanía tenga acceso a través de los dispensarios, de hospitales, etcétera, de dos cosas: del antibiótico y de la antitoxina, y que las unidades sanitarias tengan, por supuesto, el apoyo de los epidemiólogos regionales para hacer cercos sanitarios ante el diagnóstico de un caso e iniciar inmediatamente coberturas en campañas de vacunación masiva para que no se sigan presentando casos. Hay personas, doctor, que por la misma situación del país no van a un médico porque por el costo y porque les es difícil que lo atiendan en un médico del servicio público, y se automedican antibióticos cuando lo consiguen. Pero esto ¿es efectivo para este tipo de enfermedad, o más bien lo que está es retardando el proceso de curación? La automedicación es una mala costumbre, y es una mala costumbre nuestra. Eso de ir al médico o de ir al mostrador en alguna farmacia o algún prestador de salud y decirle, mire, me duele la garganta, ¿qué puedo tomar? Es frecuente que alguien le diga, tómate tal o cual cosa o tómate tal o cual brebaje. No debe hacerse, tiene que hacer la consulta, porque la situación por la cual estamos viviendo amerita que se diagnostique o se haga diagnóstico diferencial de la difteria. La difteria es una enfermedad que no se va a presentar si la persona está vacunada, por lo tanto tiene que ser protagonista el Estado, el Ministerio de la Salud, el dispensador de servicios de salud, en la que haya una provisión suficiente y abundante de vacuna pentavalente en los niños pequeños y vacuna doble tipo adulto y tipo para el adolescente en pacientes ya mayores. La idea es que todo el mundo esté vacunado para que no se presente la enfermedad, porque está circulando evidentemente. Hace poco tuvimos en Trujillo varios casos, y hace 2 días la doctora Rodríguez, la infectólogo pediatra de Valera, anunció la mejoría de un paciente que había recibido con tiempo no solamente el antibiótico, sino la antitoxina. Hasta allá tenemos que llegar. Y lo que hay que hacer con pacientes como esos es vacunar a los familiares, a los contactos, ponerles antibióticos. Fíjese que hay un grupo de pacientes que sufrieron difteria en el Zulia, sí. Y eso bien lejos del foco original, que fue Bolívar. Exacto. Eso hace que el médico piense, mira, esto está circulando por todos lados. Y esas señales, doctor, disculpe que lo interrumpa, no obligan al Estado, a quien tiene la responsabilidad de garantizar la salud del país, a iniciar una campaña de vacunación masiva. Creo que se dieron cuenta. Creo que se dieron cuenta porque, perdóneme que use el lenguaje coloquial, que raya. La Organización Mundial de la Salud estima que la difteria es un marcador de fracaso de cobertura de vacunación. Así son claritos las más grandes autoridades en salud en el mundo, Organización Mundial de la Salud. Pues nosotros tenemos que salir a poner vacuna, cumpliendo simplemente los esquemas que tanto para el Ministerio de Sanidad como por la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría están a la orden, a la vista, están en las páginas web, etcétera. Lamentablemente, y estas son cifras que las tomo de la autoridad en sanidad, ellos estiman que en adultos el 30 o un poquito más % de la ciudadanía está vacunada. Eso es demasiado bajo. Cuando usted tiene que establecer que la cobertura de vacunación de un adulto tiene que ser 80% o más, igual que la de un niño, que debe estar vacunado en un 80% o más, para que se puedan interrumpir la circulación de los gérmenes.
Eso es bien importante. Doctor, ¿también podemos decir entonces que un niño con todas sus vacunas no corre el riesgo de contraer esta enfermedad? Muy bajo, porque una persona vacunada es como cuando usted vacuna a un niño contra el sarampión o contra la lechina o contra otras enfermedades prevenibles por vacuna. Estoy vacunado, por lo tanto la posibilidad, el riesgo de enfermarme de eso es muy bajo. Eso es importante saber. Por no decir cero, pues porque nunca hay un cero en esto, pero es absolutamente bajo. Bueno, es que esa es la idea de la vacunación, ¿no? Disminuir esos índices de contagio. Sí. Amigos, estamos hablando con Juan Félix García, médico infectólogo, pediatra, jefe del servicio de infectología del Hospital de Niños y profesor universitario, sobre este tema, la difteria, cómo hay que estar preparados, qué medidas debemos tomar, cómo debemos cuidarnos quizás nosotros mismos para no contraer esta enfermedad. Y precisamente esa pregunta siguiente, ¿cómo se contrae la difteria, doctor? Eso es contacto directo. Es una enfermedad de transmisión por vía aérea. Una persona enferma va a contaminar a una persona susceptible a través de las gotas que se expelen cuando se tose o se estornuda. Claro. Bueno, vamos nosotros, Marilia, amigos, vamos a ir a la pausa, vamos a hacer la pausa que nos corresponde en este momento y por supuesto vamos a seguir conversando con el doctor Juan Félix García sobre este tema, más información sobre la difteria. Ya regresamos. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Quieres conocer de dónde provienen las repeticiones de experiencias en tu vida? Aprender a reconocer las emociones ocultas que te llevan a enfermarte. Francis Blanco, terapeuta especialista en bioneuroemoción, constelaciones familiares y análisis del transgeneracional, te tiene las respuestas a todas estas interrogantes. Contáctala en Instagram por @elhilodefrancis o en su correo electrónico elhilodefrancis@gmail o al 0424-111-1942. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En la Semana de la Libertad, con motivo de la caída del muro de Berlín, CEDICET Libertad tendrá el lunes 5 a las 9 de la mañana el foro La hiperinflación y cómo afecta a los ciudadanos. El martes 6 tendremos en la Sala Cabrujas el videoforo La vida de los otros. Y el viernes tendremos el 9 en la mañana, que es el día que se conmemora la caída del muro de Berlín, un conversatorio online con los profesores Rafael Arraiz Luca, Pedro Benítez y Trino Márquez, moderados por Carlos Blon, para conmemorar esta fecha tan significativa en el mundo entero. Usted puede ver toda la programación a través de @cedice y por cedice.org.be. Los invitamos cordialmente a que participen. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Bien, amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa, hoy hablando un tema de salud bien importante y que debemos prevenirlo e informarnos también, como es la difteria. Para ello nos acompaña el doctor Juan Félix García, médico infectólogo, pediatra, jefe del servicio de infectología del Hospital de Niños y profesor universitario. Doctor, le pregunto, ¿cuánto es el tiempo promedio de la incubación de la bacteria una vez que la persona ha sido contagiada? Importante, son menos de 5 días. Es una enfermedad que se incuba rápido.
De tal manera pues que hay que en estos casos sospechar la enfermedad y aún no teniendo diagnosticado etiológicamente, me refiero pues a la toma de una muestra, sembrarla en un medio de cultivo, esperar que el resultado se presente en unas horas después. Eso no debemos hacerlo así. El paciente hay que tratarlo ante la sola sospecha, porque es la única posibilidad de que no caiga en riesgo de morir. Fíjese que el riesgo de morir es de 50% en pacientes no tratados. Eso le iba a preguntar, doctor, ¿qué riesgo representa para una persona tener esta enfermedad? O sea, ¿qué partes de su cuerpo pueden ser afectadas? La persona que espera mucho tiempo, que se complica o que inició tratamiento muy tardíamente, tiene un riesgo de morir de 50%. Eso es grave porque es una enfermedad de alta mortalidad. ¿Qué se hace en estos casos? Si yo sospecho la enfermedad, pido antibióticos si el paciente está hospitalizado, como debe ser, pido antibiótico, pido antitoxina. Y inmediatamente pongo antitoxina y antibiótico y empiezo a esperar su adecuada evolución. Por supuesto, tengo que estar pendiente de que no me haga complicaciones de tipo miocárdico, renales o neurológicas. ¿Esas complicaciones van en la medida que se retarde el proceso de atención? Se presentan más o menos 2 semanas después. Eso es importante saber, doctor. ¿Y cómo deben hacer los familiares que cuidan de una persona que esté contagiada? Una persona es contacto y por ser contacto tiene que ser evaluada por el médico que está haciendo el cerco sanitario y verificar primero antecedentes de vacunación. Y eventualmente recibir una quimioprofilaxis con antibióticos para que no transmita y para eliminar de su garganta el estado de portador. Eso es importante, doctor, lo que acaba de decir, el cerco sanitario. ¿Cómo es ese procedimiento? Hay una persona que la detecta que tiene la difteria, por supuesto, la persona es llevada a esa parte aislada en el hospital, me imagino. Fíjese el caso de Pariaguán. El caso de Pariaguán fue un niñito que hace la difteria sin haber salido de Pariaguán. Pero hubo un conocido, un allegado, que había viajado y lo contagió. Y había viajado a Bolívar. Pues. Claro. Porque es el problema que tenemos ahorita, que hay una migración interna muy elevada, porque de cualquier parte del país está saliendo gente a buscar comida en las fronteras, cruzan a Brasil, compran comida en Brasil, y de Brasil también se traen la difteria, como inicialmente ocurrió así. Claro. Y de Brasil también nos estamos trayendo paludismo, de Bolívar nos estamos trayendo paludismo, lo estamos regando por el resto del país, gracias a esa migración anormal, inesperada e involuntaria, porque la gente tiene que salir a buscar comida. Claro, pero en todo caso, si las personas estuvieran vacunadas, el 80%, como usted hablaba, estuviéramos... Yo viajaría tranquilo. Que era lo que pasaba hace 20 años, claro. 25 años. Otra pregunta, ¿por qué esta enfermedad ataca a los niños menores de 5 años y a las personas mayores de 60? Inicialmente fue una enfermedad pediátrica. Y bueno, se presentó en pediatría, pero para los pocos días, semanas, empezaron a verse adolescentes y adultos. Fíjese que de los primeros casos de pacientes con difteria, hubo un médico que atendiendo a un niño con difteria no tomó las previsiones de protección y accidentalmente se expuso e hizo la difteria, afortunadamente con un final feliz. Claro. Hoy día la difteria se está presentando en adultos. Ha habido casos en el centro del país ya en adultos y adolescentes, de manera pues que si epidemiológicamente se empezó a ver en niños, ya hoy día se presenta en adolescentes y en adultos también. Así es. Doctor, y una vez puestas estas vacunas de las que usted nos mencionaba anteriormente, ¿cuánto duran los efectos? Mucho. Fíjense que en Venezuela hay una cultura de la vacunación en el primer año de la vida. No hay madre en este país que no, con mucho orgullo y alegría, vaya a su médico, tanto público como privado, a que lo vacunen. Nosotros en Venezuela le ponemos o le ofrecemos al paciente la vacuna BCG, la polio, la hepatitis B, le ponemos la penta, la rotavirus, la neumococo, muchas. La penta es la vacuna que contiene la fracción difteria. Esa penta se pone a los 2 meses, se pone a los 4 meses, se pone a los 6 meses y luego se pone a los 12 o 15 meses y finalmente a los 4 años. Se ponen varias dosis porque es una vacuna que necesita colocarse varias veces para que la respuesta de anticuerpos sea vigorosa. Claro. Hoy día se está recomendando, por ejemplo, personal en riesgo como el personal de salud que llámese enfermeras, médicos, bioanalistas, choferes, toda la persona que trabaja dentro del área de un hospital
debe tener esa vacuna colocada, aunque la haya recibido de pequeño, de manera que tengan un efecto de refuerzo y puedan deambular por la institución sin mayores inconvenientes. Y aquí en Caracas, ¿existe algún lugar donde nos ha dicho que no hay vacuna, pero se esté dando de alguna manera una ayuda en ese sentido? Mire, ayer le pregunté a 2 pacientes míos y uno me dijo, sí, me vacuné en Altamira, en una unidad dispensario por allí, pero no hay vacuna pentavalente. Y en Petare, me dijo otra persona, sí, ahí había en Petare. Es decir, no debe ser así. Claro. Porque cuando hay pentavalente, usted va a los grandes centros de vacunación de este país, el JM de los Ríos, el Dos Pilitas, Caricuao, Lídice, Elías Toro, que son los grandes centros de vacunación de este país, por lo menos en la ciudad capital. Siempre usted va y le ponen la vacuna. Pero ahorita le dicen no hay rotavirus, no hay pentavalente, no hay neumococo, no hay aquí, no hay. No puede ser. Y es lamentable todo esto, Marilia. Y alarmante también. Y es alarmante porque, vuelvo y repito, la cultura preventiva debería ser lo principal en este país donde no hay la cultura curativa. No tenemos las herramientas, los medicamentos y los insumos. Así es. Y le pregunto, doctor, ¿las personas que han sido curadas de difteria siguen siendo portadoras del virus? Absolutamente normales, son personas normales. Tuvieron enfermedad, fueron tratadas, por supuesto, vino su fase de convalecencia y se recuperan ad íntegro. Claro, esto lo digo porque hay gente que de repente dice, no, tuvo difteria, la aíslan, pues, o sea, no quieren saber nada de la persona. Y eso es verdad. Si usted tiene difteria, usted es un eliminador de germen. De manera pues que cuando se pone el tratamiento se debe confirmar que se cumpla tratamiento. De manera que al cumplir tratamiento yo elimino el estado de portador y saco el germen de la garganta. Si debo verificarlo, debo hacerlo mediante un cultivo. Claro. Es así. Doctor, y hablando de ese tratamiento, ¿cuánto tiempo dura una persona recluida en un hospital? Bueno, ningún paciente es igual a otro, pero uno pone el tratamiento, el paciente se hospitaliza y debe estar tantos días como sea necesario hasta que uno diga desapareció la fiebre, mejoraron la situación de la inflamación de los ganglios, el paciente no tiene ningún componente cardiovascular, no tiene ningún problema neurológico, no tiene ningún problema renal y se evalúa en una revista médica y el paciente 5, 10 o 15 días después se puede ir. Bien, doctor, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Le damos las gracias al doctor Juan Félix García, médico infectólogo, pediatra, jefe del servicio de infectología del Hospital de Niños y profesor universitario, por habernos orientado en tomar referencia o tener conocimiento sobre lo peligroso, lo importante de estar alerta sobre los síntomas de la difteria. Y además todos estos brotes y casos se han registrado últimamente. Recuerden, en el país. como decía el doctor, no esperar tanto tiempo para ir a un médico si tienen dolores en la garganta. Y más en los niños que cuesta expresarlo. Y más en los niños, no confundirlo con las enfermedades comunes. Como una amigdalitis, comunes una de la fiebre garganta. O una gripe normal. Exacto, porque nos hablaba de 5 días. Si dura 5 días, das paso a otras. Primero a la que la enfermedad se te quede consolidada y tengas que verte por el tratamiento. Y estaba hablando de que el riesgo de vida es de 50%. Es bien importante entonces tomar seriedad en esta situación. Lamentablemente no hay vacunas, pero bueno, podemos estar bien orientados y también ser preventivos en este sentido. Estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilixa Arcaya. En los controles, César Arteaga. Recuerden que pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750 y sintonizarnos en vivo a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR presentó Dosis Alternativa, una producción nacional independiente de Marilia García, certificado número 30.260, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.